La batalla contra la censura en el show de Jimmy Kimmel la ganamos, indiscutiblemente. Pero todavía nos queda una larguísima eternidad de 3 años y medio lidiando con todo este avance autoritario de Donald Trump. Y de hecho, habíamos tenido una derrota con la cancelación del show de Stephen Colbert bajo las presiones de CBS para un merger que querían hacer con Skydance, que terminaron cancelando el programa. Pero hay que celebrar la victoria y hay que también entender bien por qué la ganamos, precisamente para seguir jugando esta estrategia. Todo empieza con 2 elementos. El primero es lo que se llama el efecto Streisand. ¿Qué cosa es el efecto Streisand? Hello, gorgeous. En 2003 hay un fotógrafo que toma imágenes de la costa de California para documentar la erosión. Prácticamente a casi nadie le importaba eso. Había 6 gente que habían descargado esa foto, pero Barbra Streisand demanda a este fotógrafo porque en las fotos aparecía su casa. Bueno, después que la gente se entera de que la casa de Barbra Streisand estaba expuesta en esta foto, hay cientos de miles de visitas a este contenido que antes prácticamente nada más le interesaba a ella y a sus abogados. Esto demuestra que cuando prohíbes algo o cuando te opones a algo, despierta una inmensa curiosidad. Y los ratings que ha tenido Jimmy Kimmel después precisamente de este intento de censura muestran una vez más el efecto Streisand, que tal vez ahora empecemos a llamarlo el efecto Kimmel, pero le ha dado la mayor cantidad de ratings de la historia de su carrera profesional. Eso es en parte. Yo recuerdo que cuando viví en Cuba, que ustedes saben que hay un sistema autoritario, pues cuando lidiaba con muchos escritores alternativos o muchos escritores dentro del underground artístico, casi todo tenía el deseo secreto de que les prohibieran o les censuraran el libro. Porque qué bueno es un libro que no censuren en Cuba, ¿no? Cuán picante puede estar si no está prohibido. Bueno, aquí en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo esto es parecido. Mientras más trates de ocultar algo, mientras más trates de silenciarlo, mientras el poder y la visión y la versión oficial más traten de pulverizarlo, pues más interés va a tener la gente. Claro, hay que decir, aún sucede eso en los Estados Unidos porque hay posibilidad de acceder a estos contenidos, ¿no? En Norcorea podrán pulverizar lo que sea y usted no tiene posibilidad de acceder a nada. Así que esperemos que los Estados Unidos, en esta larga eternidad de 3 años y medio, no se convierta en Norcorea. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la economía, los negocios. Nexstar y Sinclair son las empresas de radiodifusión y se niegan a transmitir el show de Jimmy Kimmel Live. Lo hacen técnicamente diciendo que están cuidando los intereses de las comunidades para las que transmiten, pero en realidad hoy sabemos de que estaban respondiendo a la presión de Brendan Carr, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, quien había dicho en un podcast que tenían que hacerlo estas empresas a las buenas o a las malas. Estas empresas de radiodifusión dependen en gran medida de la licencia que le ofrece el gobierno federal. Por lo tanto, son extremadamente sensibles a las posiciones que tomen comisionados, como en el caso de Brendan Carr, que hay que recordar que fue uno de los arquitectos del proyecto 2025 y que ahora, bueno, pues está al frente de esta comisión. Eventualmente, cuando Disney y ABC deciden regresar al programa de Jimmy Kimmel, pues no les toma más de 2 días, creo, o 3 días a ambas empresas regresar al aire a Jimmy Kimmel. ¿Y por qué pasó esto? Si son tan sensibles a las regulaciones federales o a las presiones de Donald Trump, ¿por qué se dieron tan rápido? Bueno, en primer lugar, porque estas empresas tienen contratos con las cadenas y tienen, según contrato, pues un límite de contenido a los que pueden decir que no van a transmitir. Si se niegan a transmitir contenido rompiendo el contrato, pues entonces pueden tener que pagar penalidades a las cadenas y obviamente esto no les conviene. Pero peor aún que las penalidades que pueden pagar es que las propias cadenas se nieguen a darle contenidos que a ellos se les interesa, por ejemplo, el fútbol. Imagínense todos estos televidentes de las cadenas locales que les digan que el fin de semana no van a ver deportes o el fútbol, que es algo que obviamente es su producto estrella, simplemente porque las cadenas se niegan a transmitir a Jimmy Kimmel Live. De esta manera, pues la cadena puede presionar a las empresas radiodifusoras para que tengan también que incluir el show de Jimmy Kimmel. Hay que decir que el show de Jimmy Kimmel, según los datos que estuve viendo,
ha recaudado alrededor de 70 millones en ganancias en lo que va de año. O sea, no es un producto tampoco para despreciar, es un producto importante. ¿Y qué sucedería si las cadenas se niegan a darle el fútbol, por ejemplo, a las empresas de radiodifusión? Bueno, pues que esos televidentes que tienen en una industria que va moribunda, porque la gente cada vez más está consumiendo sus productos del streaming o del cable, o sea, directamente de la internet o de estos proveedores de cable, pues esa gente que estaba conectada a la programación de Sinclair o Nexstar va a acabar yendo, por ejemplo, al streaming de Disney para ver los programas y los contenidos que quieran, rompiendo quizás los hábitos de verlo en televisión y haciendo o acelerando el proceso en que van a descontinuar y van a dejar de utilizarse quizás estos servicios de radiodifusión que aparentemente están condenados simplemente por lo conveniente que es el streaming. En ese sentido, Sinclair o Nexstar, a pesar de tener estos posicionamientos ideológicos políticos, se dan cuenta que negándose a transmitir el show de Jimmy Kimmel están yendo seriamente en contra de sus intereses económicos e incluso en contra de la viabilidad de sus propios modelos de negocio. Y no hay mucho que Donald Trump o Brendan Carr puedan hacer para compensar por esta pérdida tan significativa. Una vez que Disney y ABC deciden que van a restablecer el show de Jimmy Kimmel, pues ya lo que quedaba era ejercer esta presión sobre las compañías radiodifusoras que aparentaban tener más poder del que realmente lograron tener, debido a esa palanca de negociación que tenían las cadenas. Pero lo más importante de todo esto fue la reacción del público, el rechazo. Ya lo he mencionado aquí más de una vez, pero por ejemplo Disney, que aunque sea una pequeña fracción de sus negocios, el show de Jimmy Kimmel, prácticamente algo invisible en su hoja de cálculo o en su balance de negocio, lo cierto es que la marca Disney o la marca ABC son mucho más significativos. Y si la opinión pública en millones de personas, en potencialmente millones de consumidores están teniendo una percepción extremadamente negativa de las acciones contra la libertad de expresión que está tomando Disney o ABC, entonces el daño puede ser inconmensurable y obviamente eso ha tenido que pesar muchísimo a la hora de decidir regresar a Jimmy Kimmel al aire. Obviamente esta fue relativamente fácil porque Donald Trump y Brendan Carr fueron extremadamente explícitos. En el mundo de hoy a nadie le gustan los agresores, no, ni los censores. Y cuando tienes a Donald Trump diciendo que sí, que deberían quitar licencia a las cadenas que no transmitan contenido que lo complazca a él, o cuando tienes a Brendan Carr, a lo mafioso, como decía Jimmy Kimmel, diciendo que lo iban a hacer a las buenas o a las malas, o sea, eliminar o retirar del aire a Jimmy Kimmel, pues es muy fácil ganar la opinión pública contra un exceso de esta naturaleza. Pero en este tiempo que nos resta todavía de Donald Trump, es bastante probable que entonces las tensiones o las presiones, como pasó en el caso de Colbert, se hagan detrás de bambalinas, se hagan en las salas de negociación y sean más indirectas. Hay, por supuesto, medidas que deberíamos tomar. Debería exigirse que los contactos de la Casa Blanca con los ejecutivos de medios de comunicación se hagan públicos y se registren como hay reglas que exigen para los lobbies corporativos. Tal vez sería una manera también de defender la libertad de expresión. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el streaming o la internet tienen mejores protecciones legales que el hecho de la radiodifusión, porque para transmitir en el espacio radioeléctrico, las regulaciones establecen que tienes que tener la autorización de esta comisión, pero no así en la internet. En la internet, cualquier tipo de censura particularizada como esta, pues pudiera ser más visible. Por supuesto, tenemos temor de los algoritmos de las grandes empresas, ¿no? Facebook, YouTube, que ellos en definitiva determinan quién tiene más visibilidad, quién no, y puede ser una forma velada de censura. Bueno, hay que indiscutiblemente mantener una vigilancia total sobre esta cuestión, pero sobre todo y más importante son las redes informales. No podemos depender de las grandes compañías o de las grandes empresas para acceder a los contenidos, para acceder a las comunidades. Necesitamos tener medios alternativos, necesitamos tener formas alternativas de comunicarnos. Aquí en 23 y Flagler sigo trabajando en establecer un grupo de WhatsApp y también una lista de correo para, en el caso de que cualquiera de estas empresas comience a tener un crackdown o un ataque mucho más directo contra pequeños creadores como nosotros, pues tengamos la manera aún así de contactarnos, de coordinarlo y de echar a la pelea para que ninguna voz sea silenciada. No solo la mía, sino la de muchos pequeños creadores que están tratando de
combatir y retando esta narrativa trompista todos los días para mantener la democracia y la diversidad y la pluralidad aquí en los Estados Unidos. Ganamos esta pelea porque era demasiado visible la censura y el abuso de parte del gobierno de Donald Trump. También la ganamos porque a nivel de negocio, obviamente, las empresas consideraron mucho más conveniente regresar a Jimmy Kimmel que enfrentar tanto el costo reputacional como el costo monetario que implicaba la censura de este presentador. Pero no podemos confiarnos ni lo más mínimo, porque claramente las intenciones, la filosofía y los propósitos de este gobierno de Donald Trump es silenciar a las voces críticas y lamentablemente establecer un sistema autoritario que solamente sirva a los intereses de un grupo de nacionalistas, cristianos, nativistas con ideas fascistoides. Y eso tenemos que impedirlo.